Hola, buenos días a todos. Gracias por asistir a nuevo con Silvana Roche, que va a hablar de las habilidades del líder, que tienen 5 características clave. Quería presentar a Silvana porque ella es una muy buena amiga y alguien con quien trabajé muchos años. Y ella siempre ha tenido la habilidad de um, analizar cosas analizar dinámicas en empresas en una manera muy especial y esta presentación sobre liderazgo no va a ser una presentación típica sobre liderazgo. Ella tiene un punto de vista muy interesante. Se empezó una empresa de coaching hace 4 años atrás, y es un coach para diferentes compañías grandes y pequeñas. Vive en California. Tiene su maestría en New York University, pero viene de Colombia y Francia, entonces habla perfectamente bien inglés, francés y español. Y es un placer verla porque es la primera vez que estamos usando la cámara en nuestros webinarios. Entonces, gracias Silvana por su tiempo. Ay, bueno, gracias Alessandra a ti por invitarme y gracias al equipo por organizar este webinario. Y hola a todos, saludos desde California. Y estoy muy contenta de poder estar aquí y de compartir con ustedes lo que he aprendido y estudiado y también implementado en cuestiones de liderazgo. Entonces voy a empezar inmediatamente, ya que no tenemos mucho tiempo y quiero dejar tiempo al final también para que haya preguntas. Eh, ¿Por qué me interesa el liderazgo? Porque me di cuenta a través de los años cuando estaba trabajando en desarrollo internacional, cuando empecé mi empresa de coaching, me di cuenta que estamos muy confundidos sobre lo que es el liderazgo. Eh, Muchas veces pensamos que es como una cualidad con la que alguien nació, que es una cierta clase de persona que puede ser líder y otros no. Y la verdad es que en lo que he visto, en lo que he estudiado, en lo que he también podido aplicar en mi carrera, he visto que el liderazgo es algo que cada persona puede generar de manera interna. Es algo que se aprende como toda otra habilidad y el liderazgo más bien viene de una manera de ser, una manera de pensar, una manera de ver las cosas, tiene que ver con la perspectiva que uno tenga de ya uno está manejando un equipo o manejándose a sí mismo. La buena noticia es que el liderazgo también se basa en prácticas diarias que son bastante sencillas. Todas las tenemos y en este webinario voy a hablar de 5 características clave que podemos todos apalancar para desarrollar nuestro liderazgo empezando hoy mismo. Entonces, no se necesita nada especial, no se necesitan estudios especiales, de verdad, se basa en 5 características que todos tenemos dentro de nosotros. Eh, Aquí no vamos a hablar de cómo podemos manipular a la gente para que trabajen duro o cómo persuadir a los demás. Y tampoco vamos a hablar de liderazgo siendo la persona que siempre resuelve los problemas de los demás, que siempre tiene todas las soluciones. Vamos a hablar de cómo cada uno de nosotros puede aprender a operar de manera óptima, sanamente, y cómo luego podemos inspirar o inculcar esta manera de ser en los demás. Y eso es el liderazgo. Viene de adentro y luego se inspira a los demás. Eh, Esto es muy sencillo, pero el truco es que estas características nos dan resultados cuando las practicamos de manera consistente a diario y empezamos a adoptarlas de manera consistente en nuestra manera de ser. A mí me gusta decir que esto del liderazgo
Es como ir al gimnasio. A veces la gente me dice, ah, yo ya me sé estas cosas que tú estás hablando. Yo ya lo sé. Y entonces les pregunto, bueno, ¿cómo lo estás aplicando? ¿En qué situaciones lo aplicas? Ah, pues es que, entonces, lo importante de recordarnos es que esto es como, si por ejemplo yo quiero resultados físicos, tengo que ir al gimnasio y hacer los ejercicios y no me va a bastar con verlo en la tele y entender cómo funciona el deporte, ¿no? Entonces, primero, um, lo primero que noté en los grandes líderes, en la gente que llevaba equipos o proyectos de manera muy sana, que inspiraba a los demás, me di cuenta que no solo ponen atención a las cosas que hacen o a cómo toman decisiones o cómo hablan con los demás. Hay una etapa antes en la que los grandes líderes se focalizan y es cómo manejar su propia mente, cómo manejar su manera de ser. Entonces, en este webinario vamos a hablar de cómo manejamos estas maneras de ser, cómo podemos manejar nuestra mente en nuestra propia vida y carrera. Vamos a hablar de cada una de las 5 características en detalle y les voy a dar ejemplos de cómo se pueden aplicar. Comenzamos por la primera característica, que es ser curioso. Y para mí esta es una de mis características preferidas porque es súper fácil de desarrollarla. Es una característica con la que nacimos. Es muy natural ser curioso de niño. Y lo que pasa es que cuando fuimos creciendo, la sociedad nos dio el mensaje de que no es bueno ser curioso, que no te metas en los asuntos de los demás, que a la gente no le gustan tantas preguntas, que no sea tan curioso. Y entonces poco a poco nos fuimos acostumbrando a no mirar a los lados, a no estar curioso, a no observar silenciosamente, ¿no? Porque eso era como ser chismoso. Pero las personas, los grandes líderes, son curiosos toda su vida y eso es algo que siempre, siempre veo con mis clientes o lo veo con gente que está manejando equipos de manera muy sana. ¿Por qué? Porque la curiosidad nos permite entender a los demás de manera muy profunda. La curiosidad nos da la oportunidad de conseguir mucha información sobre la gente, las dinámicas, cómo funciona un grupo. La curiosidad también nos da la oportunidad de mostrar interés en otras personas. Entonces, imagínense, por ejemplo, están en una fiesta y hay una persona que parece ser muy carismática y si ponen atención van a ver que esa persona carismática de lo que dice, pero más que todo es que hace muchas preguntas y luego escucha con curiosidad. Entonces no es que hablan tanto, sino que están siempre poniendo atención, siempre como ver el mundo. Y la gente que es curiosa, que muestra interés en los demás, pues se vuelve alguien interesante para los otros. La curiosidad también es útil cuando hay problemas. Entonces, digamos que falla un proyecto, podríamos utilizar estas 4 preguntas. Hay otras, pero estas 4 son las que siempre me parecen muy útiles. Hablar con la persona o el equipo donde el proyecto falló y decir, ¿tú qué crees que faltó para el éxito en esta situación? ¿Cómo fue tu experiencia de llevar a cabo este proyecto? Uno puede decir, ¿qué solución piensas implementar de aquí en adelante? Y al final hay una pregunta que siempre me parece buena idea de añadirla, que es decirle a la persona o al equipo, ¿qué necesitas de mi parte? ¿Cómo puedo apoyar de aquí en adelante para que podamos tener éxito en el futuro? Entonces, esto muestra que uno está interesado, que uno quiere entender, que uno no está juzgando, que uno está abordando el problema con una mente abierta y curiosa. Y entonces la gente se siente más cómoda
para poder compartir con uno qué pasó de verdad. Entonces la curiosidad es una manera excelente de entrar ahí y de entender qué pasó. La curiosidad también se puede utilizar cuando alguien está resistiendo algo que uno está proponiendo. La curiosidad se utiliza cuando alguien está enfadado o como que está bloqueado. La curiosidad también se puede utilizar cuando uno tiene que darle feedback, ¿no? Como una crítica a alguien. En vez de salir con la crítica, uno empieza a hacerle preguntas, etc. Entonces, vayan pensando o vayan notando mientras voy hablando situaciones donde piensan que la curiosidad les sería útil para desbloquear una situación. La segunda característica es ser genuino. Y quiero compartir una historia que es buena para ilustrar este concepto de ser genuino. Hace varios años, yo trabajaba en la misma organización que Alejandra y estábamos enseñando a jóvenes estudiantes. Bueno, historia larga, pero tuvimos muchos problemas con ese programa, diría yo obstáculos. Y hasta se nos robaron la plata por un lado, contratiempos de toda clase. Fachadas de que todo está bien. Y estuvimos al tanto. Resulta que al final el programa es muy bien, pudimos conseguir los objetivos y el patrocinador nos dijo, qué chévere que tuvieron esos obstáculos, los pudieron sobrepasar porque tenemos unos jóvenes en Suecia que están teniendo un problema similar. ¿Les interesaría a ustedes hacer un programa con esos jóvenes suecos, compartir con ellos su experiencia, lo que aprendieron y ayudar a guiar? Y entonces de eso, de ser genuinos y demostrar lo que estaba pasando en realidad, eso nos ayudó a tener más oportunidades más adelante. Entonces el ser genuino permite primero que todo que los demás vean que uno también está teniendo obstáculos, que puedan aprender de uno. El ser genuino, cuando uno está en un equipo y cuando estamos hablando del contexto de liderazgo, para mí quiere decir estas tres cosas. Quiere decir que uno no pone fachada, uno no está haciendo creer a los demás que tiene todas las respuestas o que ya sabe todo. También quiere decir que uno es capaz de reconocer errores y de reparar dónde se disculpas, cuando se debe. Porque lo que pasa es que cuando uno hace un error, la gente se da cuenta y está ahí nomás esperando a ver qué dice o qué hace, y el que puede reconocerlo y hacer las reparaciones gana el respeto del equipo alrededor de él. Lo otro que también he visto en el liderazgo, que funciona muy bien, es ser vulnerable, es pedir ayuda, es decir, bueno, tal vez yo soy el que está manejando este proyecto, pero estoy bloqueado aquí con este problema, y pedir ayuda al equipo y decir, ustedes tienen ideas, seguro que tienen alguna solución en la que no he pensado. Entonces, ¿qué crea eso? Cuando uno va hacia el equipo, hacia la gente del entorno de uno y uno dice, no tengo todas las respuestas, necesito tu ayuda, tú eres experto en X, tú eres experto, quiero que me ayuden. Eso permite que los demás puedan añadir valor a lo que uno está haciendo, permite que los demás se sientan capaces y útiles alrededor de uno. Entonces uno va creando como una tribu donde la gente se siente muy en confianza con uno. Cuando uno es líder es muy útil y es muy sano tener una tribu alrededor de uno, de gente que se siente capaz, de gente que se siente que está contribuyendo.
La tercera característica es ser íntegro. Y entonces aquí, para mí este concepto es muy sencillo. Siempre digo que ser íntegro es quien digo ser, quien creo ser en mi interior, se armoniza con mis comportamientos externos. Entonces digo, es muy sencillo porque el concepto es sencillo, ¿cierto? Pero ponerlo en práctica puede ser más difícil. Pero hay cosas que uno puede hacer de manera muy intencional para ayudar a que uno eh, pueda crecer en su integridad. Y cuando hablo de integridad no hablo de morales, ni de valores, ni nada de eso. De verdad hablo de decir, quien soy por dentro es quien soy por fuera. Es una sola persona. Entonces, primero hay que estar claro sobre quién soy, hay que estar claro sobre a qué me he comprometido, ¿no? ¿Cuál es mi propósito? Tener eso muy, muy, muy claro en mi interior. Y es vivir esos conceptos en mis pensamientos, en mis comportamientos, en mis actitudes hacia la vida. Entonces hay esos dos planos que siempre están con el otro, ¿no? Es quién creo ser yo, quién digo ser yo, y cuando voy a tener una conversación con alguien o cuando voy a tomar una acción o una tomo mi filtro de quién digo ser y lo utilizo para hacer esa decisión. Es, se van armonizando más entre uno los vaya practicando. Entonces, es algo que se hace a diario. Les doy un ejemplo de cómo se muestra esto en un líder. Hace unos años, hace como más de 10 años, yo me fui a trabajar con un experto en comunicación que era autor, que era muy reconocido internacionalmente. Bueno, qué emoción de trabajar con esta persona. Imagínense mi sorpresa cuando empecé a trabajar en esta organización y me di cuenta que esta persona no tenía conversaciones en vivo con sus empleados, sino que les mandaba emails a las 2 de la mañana diciéndoles lo que le había molestado, explotaba de ira en un momento, en una reunión. Y entonces, para mí fue un contraste enorme, ¿no? Y para los que trabajábamos ahí, enseñaba una cierta manera de comunicar y se veía como alguien que sabía comunicar de manera muy sana y luego se comportaba de otra manera. ¿Qué pasó cuando esta persona mostró no tener integridad en su ser? Es que nadie quería trabajar con esta persona. Poco a poco empezó a perder su credibilidad y eventualmente se fue de esa organización. ¿Por qué es importante la integridad? Porque como en el ejemplo que di, si no hay integridad, la gente no se siente en seguridad. Cuando hay integridad, la gente se siente en confianza. Saben lo que pueden esperar de uno, pase lo que pase. Cuando hay integridad, especialmente si viene de la persona que está manejando el equipo o el proyecto, esto crea un contexto de trabajo donde la gente se siente en seguridad, se sienten capaces de decir lo que piensan, no hay sorpresas de ningún lado. Entonces, uno atrae gente que está en armonía con sus valores, porque los valores que uno tiene por dentro los está viviendo y son muy visibles para los demás. Entonces, es mucho más fácil cuando hay la integridad de hacer que la gente que es similar a uno, con la que uno sí comparte muchas cosas, hacer que esa gente se acerque a uno. La cuarta característica, no, todavía seguimos con integridad. Eh, ta, ta. Entonces, la cuarta característica es ser consciente de sí mismo y de los demás. Los líderes que pueden influenciar a los demás de la manera más poderosa no solamente tienen muy claro cuál es su misión, sus valores, qué es su propósito en la vida, también saben cómo entender los valores y tal vez las preocupaciones de otras personas.
Entonces necesitamos desarrollar estos dos tipos de conciencia para poder construir relaciones de trabajo que son efectivas y sobre todo para poder influenciar a los demás. Hace poco estuve trabajando con un cliente que él formó su propia empresa, le está yendo muy bien, pero él se dio cuenta, cuando empezamos a trabajar, se dio cuenta que le quedaba muy difícil querer ser líder de gente. Él decía, a mí me encanta todo lo técnico, me encanta programar, pero es que los seres humanos son muy complicados, los seres humanos son tan complejos, no los entiendo, y siempre me salía con este cuento cuando nos encontrábamos en las sesiones de coaching. Y le dije un día, sabes, es interesante, pero noto que dices muchas veces la misma cosa sobre los seres humanos son irracionales, son complicados, no quiero lidiar con sus problemas. Hicimos un poco de trabajo explorando un poco más profundo, de dónde venía esa actitud que él tenía hacia la gente, porque yo le dije, si tú eres el jefe de tu empresa, te va a tocar. Y resulta que le volvió como la memoria de cuando él era pequeño. Su papá era un ingeniero brillante. Toda su vida la empresa le había ofrecido de promoverlo a posiciones de manager. Y el papá siempre dijo que no. Y él volvía a la casa por la noche y decía, me ofrecieron otra promoción, pero no quiero porque es que la gente es muy complicada, la gente es muy impredecible y no me interesa. Yo prefiero trabajar con máquinas. Y este cliente mío, a los 33 años, en su propia empresa, se dio cuenta que él estaba repitiendo un patrón del papá. Y cada vez que uno de sus empleados venía a verlo y le decía, mira, tengo un problema, quiero que me ayudes, él tenía un disparador emocional con esa persona. Su disparador era, no quiero lidiar con la gente es complicada, traen problemas. Y en el trabajo que hicimos, donde él pudo reconocer sus propios disparadores emocionales, sus limitaciones internas, él poco a poco se fue abriendo a la idea de ser un manager, de ser un líder, porque él se dio cuenta que esa actitud que él llevaba dentro de él no era la de él. Él la había heredado. Entonces, es muy importante saber para cada uno de nosotros dónde están nuestras limitaciones, nuestros bloqueos internos, para luego poder apoyar a los demás, porque esos bloqueos nos van a bloquear en las relaciones con los demás. ¿Cómo desarrollamos estas capacidades de ser consciente de sí mismo y de luego reconocer cómo estamos afectando a los demás o cómo los demás están reaccionando? Bueno, es simple. A veces hay que estar callado, hay que observar, hay que enfocarse, hay que ser curioso, hay que buscar, querer entender de dónde está viniendo la otra persona, de dónde estoy viniendo yo. Unas preguntitas que pueden ayudar. Cuando se trata de desarrollar la conciencia de sí mismo, podemos utilizar estas preguntas. Si nos vemos bloqueados con algo de manera interior, podemos decir, ¿qué es lo que me está disparando emocionalmente aquí? ¿Qué experiencia pasada estoy reviviendo en este momento o sintiendo otra vez en este momento? ¿Qué está faltando para mí en esta experiencia? ¿Qué es lo que está haciendo que yo me sienta incómodo? También poner atención a estos síntomas. Cuando me pongo defensivo, me pongo a hacer excusas, cuando hay resistencia o resentimiento hacia una persona o una situación, es que algo está ocurriendo de manera interior. Para ser más consciente de los demás, hay que traer la empatía, hay que traer la curiosidad, tratar de entender la situación del otro. Unas preguntas que se pueden hacer a los demás para este propósito es decir, que uno está en una conversación difícil con alguien es, ¿tú qué piensas de todo esto? A veces uno puede decir, ¿qué sientes? ¿Qué estás sintiendo acerca de todo esto? Pero hay gente que la palabra sentir como que los bloquea, entonces decirle qué piensas acerca de todo esto puede ayudarles a expresarse.
¿Qué falta para ti en esta situación? ¿Qué haría que esta situación vaya mejor? Ser consciente de sí mismo y de los demás nos trae muchos beneficios. Primero es que podemos encontrar soluciones mucho más rápido porque tenemos un banco de información, porque siempre estamos observando y tratando de entendernos a nosotros mismos y a los demás. Entonces, cuando hay problema, mucho más rápido se soluciona. También creamos un espacio de confianza cuando hay esta conciencia. Y también si llega a haber un problema con otra persona, es mucho más fácil salir de ese problema porque yo ya conozco mis disparadores emocionales, tengo un buen entendimiento de cómo reacciona la otra persona, qué clases de cosas son sensibles para la otra persona, porque he estado observando. Entonces los invito a que piensen sobre una relación que tal vez está un poco tensa con un colega o alguien en su vida, donde podrían traer un poquito más de conciencia sobre ustedes mismos o sobre la otra persona para ayudar a desbloquear la situación o para construir la relación. Y llegamos a la última característica de la que voy a hablar hoy, que es ser selectivo. Y si se quedan con un solo concepto de este webinario, yo diría este es el más poderoso. Esta es mi característica favorita, diría yo, porque nos permite definir para nosotros mismos qué necesitamos traer a nuestra vida para poder operar de manera óptima. Entonces es donde nosotros elegimos cómo vamos a ser los guardianes de nuestro propio templo, ¿no? Entonces les voy a explicar qué quiero decir con esto. Los beneficios de ser selectivo son que vemos todo de manera mucho más clara, volvemos a ganar control sobre nuestro tiempo y también recuperamos nuestra energía mental. Es muy importante. ¿Qué quiere decir que uno es selectivo? Quiere decir que uno pone mucha atención y elige de manera muy cuidadosa qué consume. Y cuando digo consumir, no digo comer y beber solamente. Digo qué estamos leyendo, qué estamos mirando en la tele, qué conversaciones en qué conversaciones estamos participando. Es poner atención a qué le damos atención mental, ¿no? Quiere decir, por ejemplo, que cuando uno se levanta por la mañana, uno se va a preguntar, ¿me pongo a ver las noticias con todas las matanzas y las cosas feas que ocurrieron por la noche? ¿O me pongo a meditar o a leer algo que me inspire? ¿No? Entonces es ser selectivo en cada etapa de nuestro día sobre cómo voy a nutrir mi cuerpo, mi mente, mi espíritu, etc. Yo digo que hay una ecuación muy simple, que es que lo que uno ingiere todo el día, de todas estas formas, influye directamente los resultados de nuestra vida. Una manera de ser selectivo, de ayudarnos a ser selectivos, si es algo que todavía no practicamos, es preguntarse cuando estamos en una actividad, ¿esta actividad está al servicio de mi propósito y de mi éxito? O preguntar cuando estamos en una conversación, ¿esta conversación o este artículo que estoy leyendo me está fortaleciendo o me está agotando o estresando? ¿Por qué es tan potente la selectividad? Porque nos queda más fácil tomar decisiones y enfocarnos porque estamos rechazando lo que no es constructivo. Es como en la electricidad, ¿no? Cuando hay frecuencias y uno está buscando la frecuencia que se armoniza la una con la otra. Cuando somos selectivos, podemos liberar nuestra energía mental para crear, para construir, en vez de dejar que nuestra energía mental se vaya agotando porque no estamos poniendo atención. Cuando somos selectivos, solo tomamos lo que nutre
nuestra máquina, como decía, pues el ser mental, espiritual, físico. No hay nada más poderoso para mí en lo que yo he visto en el liderazgo que una persona que sabe exactamente a qué vino y por qué necesita para cumplirlo y que demuestra esa lucidez en cada una de sus acciones, porque está escogiendo con mucho cuidado. El libro que está ahí en la pantalla se llama Esencialismo y el nombre del autor está ahí abajo. Toca un poco sobre este tema, sobre cómo utilizar nuestro tiempo, nuestra atención de manera más selectiva para poder tener mejores resultados en nuestra vida. Entonces, ahí las tienen, las 5 características o 5 de las características básicas que podemos apalancar para desarrollar nuestras habilidades de líder. Es ser curioso, ser genuino, ser íntegro, ser consciente y ser selectivo. Y lo que les propongo es que tomen una de estas. Las 5 sería mejor, pero aunque tomen una y que piensen sobre cómo la pueden aplicar en una situación ahora mismo donde están bloqueados, o puede ser una situación donde quieren crecer y que jueguen un poco con uno de estos temas para ver cómo lo pueden apalancar para desarrollar su propio liderazgo. Esto es todo por ahora. Muchas gracias por su atención. Gracias, Silvana. Para mí eso siempre es muy importante de pensar porque yo creo que con el trabajo que nosotros hacemos no es muy probable que tomamos tiempo día tras día pensando en cómo somos como líder, ¿verdad? Y presentar esa información de una manera tan sencilla nos ayuda, porque muchas veces nosotros no podemos escoger si somos líderes, en un cierto sentido, nuestra enfermedad o una enfermedad que tocó a alguien en nuestra familia, quiere decir que tenemos que tomar el rol de liderazgo y no es porque de la naturaleza somos líderes, es que la vida nos escogió, ¿verdad? Tenemos algunas preguntas aquí y quería hacer las preguntas. La primera es, ¿podría dar el nombre completo del autor del libro, por favor? ¿Puedes leer el nombre del autor? Sí. Se llama Greg, G-R-E-G, McKeown, es M-C-K-E-O-W-N. Y el libro se llama Esencialismo o en inglés Essentialism. Ok. Y también, entonces, Jesús, espero que tenías un lapicero para apuntar el nombre. No sé si ese libro también existe en español, pero esperemos que sí. También tenemos una pregunta de Fernando Romanelli de Argentina, y él dice, algo que considero importante en un líder, que posiblemente se encuadra de la característica de integridad y que se aplica además en otros ámbitos de la vida. Es la predicar con el ejemplo. ¿Es así? Ah, qué belleza. Sí, 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 yo diría que cae adentro de eso. Y claro, hay otras características claves, ¿cierto? Pero sí, predicar con el ejemplo, pienso que siempre es lo más poderoso, porque uno está inspirando, uno está inculcando en vez de decirle a la gente, y uno cuando inspira está permitiéndole a otra persona que elija o escoja modelar el mismo comportamiento o aprender de uno. Entonces uno le está dando esa libertad al otro de seguir o no, ¿cierto? Sí. Yo tengo una observación sobre eso. Yo he tomado, no sé, unos miles de pruebas de qué tipo de líder que soy, ¿no? Y Ajá. una crítica de eso, de cómo liderar, por ejemplo, es que de vez en cuando
dicen que una persona que solo sabe liderar como ejemplo no está pensando en la otra persona, ¿no? Está haciendo todo de bueno, pero no entiende que no es que todo el mundo puede ser como ellos. Entonces, tú podrías comentar un poco en eso de la persona, digamos, es una persona que se nació como líder, ¿verdad? Y hace todas las Ujú. decisiones bien y sabe cómo liderar e inspirar, pero eso en un cierto sentido no es una motivación para otras personas porque ellos reconocen que ellos no tienen esas habilidades. ¿Tú podrías hablar un poco de cómo ayudar a un líder como eso a entender lo demás y inspirar en otras maneras para las personas que no tienen esa naturaleza? Sí, y ahí es donde pienso que es muy importante tener esa conciencia de uno mismo y conciencia de los demás. Entonces, un líder que está muy consciente de los demás, digamos, la gente en su equipo, sí está, digamos que estamos hablando de un líder que sí está en la posición de líder y para él o para ella es muy importante descubrir, pasar tiempo con cada una de las personas en su equipo y descubrir qué motiva a cada persona, porque no va a ser lo mismo que lo motiva a él o a ella. Pero entonces cuando él empieza a desarrollar esa conciencia de los otros, a este le motiva tal cosa, a este le importa tal cosa, a este son sus valores de X, Y, Z que que lo hacen trabajar en este proyecto. Entonces, entre más uno sepa sobre el porqué de los demás, uno más puede apoyarlos, asistirlos en lo que necesiten. Sí, porque tal vez la gente no quiere ser como uno, simplemente quieren llevar a cabo su propósito personal o su misión personal en su vida. Pero el buen líder es capaz de entender eso y de ver eso en los demás y de decir, ok, eso es lo que te interesa, entonces a ver cómo te puedo apoyar o cómo puedo de alguna forma contribuir a lo que es importante para ti. Sí, me parece muy importante ese punto, Alessandra. Este, es interesante también porque ese comentario de ser sencillo, ¿tú podrías entrar un poquito más en eso? Porque, porque había alguna confusión en la línea sobre ser sencillo. ¿Genuino? Creo que Espérate. el, uno, genuino, de ser selectivo, Ah, el ser último. selectivo. Ok. Entonces, ¿cuál es, si alguien me puede decir con más detalle por qué, de dónde viene la confusión, así tal vez puedo ser más, ayudar más con la respuesta. Había confusión sobre qué tipo de selectividad, qué significa exactamente, escoger temas, escoger la causa en una manera selectiva o es un poco más amplio que eso. Ah, ok. Sí, claro, ser selectivo se puede aplicar a muchas cosas, ¿no? Pero aquí lo que estamos hablando, como estamos hablando sobre las características básicas en el interior de nosotros, la selectividad de la que estoy hablando aquí es poner atención a nuestros pensamientos, nuestras actitudes, nuestra perspectiva, nuestra manera de ver las cosas, y entonces estar consciente de lo que está pasando adentro y decir, ¿qué necesito en este momento? En este momento, eh, ok, lo que necesito es salir de esta conversación negativa porque me estoy dando cuenta que mis pensamientos se están volviendo negativos. Entonces, el ser selectivo quiere decir, me voy a distanciar de esta conversación o de esta dinámica y voy a ir hacia algo que me nutre más. Entonces, ser selectivo es estar poniendo atención a lo que está pasando alrededor de nosotros y en nosotros y decir, ¿qué es lo que necesito hacer? ¿Qué es lo que necesito escoger en este momento para eh, poder traer lo mejor, lo que me nutre más, ¿no? Entonces, un ejemplo que di fue si por la mañana me levanto y me pongo a mirar las noticias
eso es un ejemplo mío, ¿no? Me pongo a mirar las noticias locales y veo todas las matanzas de por la noche. Eso me empieza a llenar de ansiedad, de pánico, me llena de estrés. Entonces yo he aprendido a ser selectiva en el sentido de que por la mañana yo sé que tengo que estar con silencio para poder llenar mi mente de cosas positivas, ¿no? Entonces qué, eh, estoy seleccionando qué voy a consumir en el mundo, Ok, qué es lo que me nutre versus qué es lo que me llena de estrés o que me drena. ok. Gracias. Y yo creo que gracias por la pregunta, porque yo creo que eso es un gran tema, especialmente porque nosotros trabajamos con pacientes y hay mucho, mucho que pasa en una vida de pacientes y de vez en cuando nosotros podemos ayudar y de vez en cuando no lo podemos ayudar. Y que tenemos que defendernos un poco mientras que hacemos nuestro trabajo porque no queremos perdernos en el proceso. Eso es es muy conectado a la siguiente pregunta. Este, de Nancy Ortiz de Chile, hola Nancy. Ella está preguntando si esas características son suficientes para dirigir cualquier grupo de personas. Y especialmente, su pregunta ella quiere saber si es distinto si nosotros estamos trabajando con diferentes grupos de pacientes, si tenemos que tener un cierto énfasis en nuestro trabajo debido a que nosotros trabajamos tanto con pacientes. Sí, ¿Cómo ves? muy buena pregunta. Estas características son, vamos a decir, un resumen de lo que yo he observado en mi carrera en desarrollo internacional con ONGs, en lo que he observado en mi carrera siendo coach de líderes de empresas, y son un resumen sobre cómo crear una buena base interior como líder. Entonces sirven para, yo creo, así usted no así usted no sea líder de una empresa o de un proyecto con ONGs o lo que sea, estas características de todas maneras le van a enseñar a cualquier ser humano a poder crear su propia base interior. Se vuelven aún más importantes y tienen más repercusiones, estas características, si uno está influyendo a otras personas, ¿no? Entonces, alguien está, eh, que está manejando un programa, bueno, que impacta a muchos pacientes, ser curioso va a ser súper, súper, súper importante porque nos permite entender sin juzgar qué está pasando. Entonces, estas no son las únicas cosas que se necesitan para ser líder, ¿cierto? Tal vez el mes entrante habrá un webinario sobre cómo tomar decisiones estratégicas, ¿cierto? Que también eh, es algo importante que los líderes tienen que saber hacer. Pero estas 5 características tienen que ver con lo interno, formar esa base interna que uno necesita para manejarse a sí mismo, manejar su propia mente, para luego poder manejar relaciones con los demás, manejar equipos, manejar dinámicas, inspirar a otros de manera aún más poderosa cuando uno ya tiene esa base. Gracias. Fernando tiene Ujú. una otra pregunta de seguimiento sobre ser selectivo. Él quería saber si ser selectivo sería desarrollar la habilidad de distinguir lo importante de lo superfluo. Mm, claro, sí. Es como, es como distinguir a qué le vas a dar tu energía mental, a qué le vas a dar atención en un momento. Total, sí, hace parte de lo mismo. Y al principio tú dijiste que ser curioso es la característica más fácil de crear o que fortalecer. ¿Cuál es el más Sí. difícil de las 5 Mm, características? uf, yo pienso que uno de los más difíciles es ser genuino, porque
Así como de la misma manera como cuando éramos niños nos dijeron que ser curioso no es bueno, deje de hacer preguntas, que a la gente no le gustan los chismosos, no sé qué. También la sociedad nos ha dado muchos mensajes sobre, eh, no, hay que mostrar lo mejor de uno mismo, cuando uno está con problemas no hay que dejarlo saber. Eh, entonces hay muchas de esas ideas de que hay que esconder cuando hay problemas, hay que esconder cuando hay un obstáculo, hay que esconder, poner la fachada y no dejar que los demás lo sepan. Entonces, no sé si es el más difícil, pero sé que es difícil para mucha gente, porque en la sociedad de hoy en día nos dicen que hay que ser así para tener éxito. Y lo que yo he encontrado es el contrario. Llegamos al éxito hasta un cierto punto con la fachada, pero hay un momento en que las relaciones y las dinámicas van a empezar a, a tener como pequeñas grietas si uno no está mostrándose genuino cuando necesita hacerlo. Ok, gracias. Este, ahí tenemos, esas fueron las preguntas que vinieron del grupo, pero yo solamente quería saber, Silvana, en tu trabajo, ¿tú has notado una gran diferencia entre los líderes del sector privado y el sector público o de ONG? No, la verdad, un buen líder ya sea en el sector privado o en ONG, un buen líder ya sea. Sí, es interesante porque la gente tiende a verlos de manera tan distinta. Y la verdad es que ahora que que he pasado a trabajar en el sector privado, en liderazgo son las mismas características que se ven, los mismos patrones, las mismas eh, tipos de comportamientos, filosofías similares que uno sea un buen líder. Y tampoco he visto mucha diferencia entre culturas. Y yo sé que hay culturas que son más conservadoras, más jerárquicas, etcétera, pero he visto que como todos somos seres humanos, bueno, y todos tenemos un deseo de sentir que contribuimos, tenemos deseo de sentirnos que hacemos parte de una tribu, tenemos deseo de sentirnos que pertenecemos, que valemos. Un líder que sabe reconocer que esas son las necesidades de todo ser humano, ya sea en India, en Perú, en Francia, un líder que sabe reconocer estas necesidades humanas de la gente con quien trabaja, va a tener mucho más éxito. Y esas necesidades humanas como que no cambian. Que uno sea de aquí o de otro país, uno tiene todavía esas necesidades básicas, de sentir que uno vale, de sentir que uno está contribuyendo, de sentir que uno pertenece al grupo. Entonces, eso es lo que me ha sorprendido aún más, es que no cambia tanto. Cuando uno de verdad empieza a explorar de manera profunda qué es lo que está motivando a la gente, vienen a hacer cosas muy similares, igual para los líderes. Okay. Muy bien. Creo que estamos al fin. Gracias, Silvana, por su tiempo. Para mí es muy nutritivo tomar ese tiempo para pensar en cómo nosotros podemos liderar de una manera más efectiva, especialmente en esa época en América Latina donde hay tantos problemas de presupuesto y nosotros tenemos que seguir luchando. Y en la lucha de vez en cuando nosotros perdemos una idea de quiénes somos y por qué estamos luchando y para quién. Y yo creo que las recomendaciones de ser genuino y ser sencillo y selectivo en lo que queremos escuchar y qué queremos hacer, porque hay mucho de hacer y nosotros tenemos que escoger nuestras batallas. Esos son recomendaciones muy importantes para nosotros. Tenemos a muchas personas en la línea que no solamente son líderes, pero también son pacientes o familiares de pacientes. Y eso quiere decir que su cargo es doble, ¿no? Y eso es algo Claro.
que va a tener un impacto en la manera en que nosotros trabajamos. Y entonces, gracias a ti, Silvana. Yo sé que siempre podemos contar en ti para darnos ideas de cómo podemos hacer nuestro trabajo mejor. Gracias a los que asistieron, tenemos muchos comentarios muy positivos y el mes entrante, en julio, vamos a tener un médico haciendo una presentación sobre calidad de medicamento, entonces vamos a cambiar de tema completamente, pero eso es lo lindo de tener esta serie de webinarios, es que podemos investigar un gran rango de temas y aprovechar de que nosotros somos un grupo de personas muy comprometidos que queremos seguir en esta conversación regional hasta global para ayudar a los pacientes que cuidamos. Entonces, muchísimas gracias, Silvana. Yo sé que tú estás en la lucha con nosotros y Silvana también está esperando un bebé, entonces muchísimas felicitaciones. Y espero Gracias. que con este desafío de ser mamá, yo sé que te va a crear muchísimas experiencias, pero conociéndote, yo sé que tú vas a ser una excelente mamá, como has sido una excelente profesional también. Entonces, besos y besos a todos y hablamos en julio. Muchísimas gracias por asistir y por su atención. Gracias. Gracias a ti, gracias a todos. Saludos.